Hola, buenos días, bienvenidos al seminario en línea. No te expongas, verifica la atención antes de operar tu panel de control, impartido por el ingeniero David Aguayo. Recuerden que si gustan realizar alguna pregunta, la pueden escribir o bien levantar su mano para que se abra su micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre, como comentan, es David Aguayo. Yo soy directamente representante de Panduit para la parte de Industrial and Electrical Infrastructure, que es como se tiene marcado la referencia a través de Panduit. Y bueno, la intención es presentarles un producto que ya llevamos algunas semanas promocionando y que lo que buscamos es apegarnos un poquito más a los estándares del código eléctrico americano, por supuesto, que va a estar teniendo presencia o que va a influir bastante dentro de la norma oficial mexicana para la nueva sede. Bien, el dispositivo que tenemos el día de hoy y que vamos a estar realizando algunas otras presentaciones ya con un enfoque un poquito más diferente. El día de hoy es un enfoque un poco sobre mantenimiento y sobre el conocimiento del producto. Entonces, el producto es el VeriSafe, que es un dispositivo verificador de ausencia de tensión. Para no moverme tan rápido en los slides, quiero mostrarles como tal el equipo se constituye de 3 elementos. Una perilla que muestra las fases o las etapas que tiene el equipo y lo que se está midiendo en cierta manera. Tenemos el cable de alimentación de datos y tenemos una central o un cerebro que tiene todos estos cables que se conectan directamente a cada una de las fases. A las fases, a la tierra y también de manera redundante, como lo vamos a ver en un momento más. O sea, sé que cada una de las fases tiene 2 conexiones para poder tener bien la parte de la alimentación, que en un momento vamos a ver que es importante poder tener esta redundancia para evitar también problemáticas, así lo pudiéramos decir. Bien, primero, ¿qué es un dispositivo de ausencia de tensión? Ustedes han escuchado o saben, pues, que un dispositivo para medir voltaje como un multímetro mide la presencia de un voltaje, por ende también mide la ausencia de un voltaje. Sin embargo, el tema es que para ustedes poder acceder a un tablero y para medir la presencia o la ausencia de voltaje tienen que abrir ese tablero. Desde ahí, desde ese punto, hay problemáticas en norma oficial, no en la norma oficial mexicana, perdón, sino más bien en Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y bueno, siendo la parte americana, la NFPA, y también la NEC, el Código Eléctrico, mencionan los puntos de seguridad para poder accesar a tableros. Entonces, los verificadores de ausencia de tensión están permanentemente montados en un tablero o en el punto donde se va a desenergizar constantemente, y lo que buscan es evitar este punto en el que tienen que abrirse el tablero para poder accesar a una medición. Bien, este equipo como tal mide un voltaje en corriente alterna y corriente directa, una ventaja a la hora de hablar de tableros de control. Verifica los circuitos integrados de operación a partir de una fuente de tensión conocida, o sea, la referencia que tiene inicialmente de voltaje. Ahorita vamos a ver en un momento que es hasta 600 volts, y con una ventana pequeña, o más bien la ventana más baja de 3 volts. Utiliza indicaciones activas, o sea, hace la iluminación, como lo vamos a ver también en un video muy breve. Y obviamente la secuencia de pruebas automatizadas ayuda a reducir errores del operador. Se refiere a al fácil uso del equipo y a la información que nos puede mostrar de manera también muy sencilla. No se necesita ser un ingeniero o de mantenimiento para poder identificar cómo funciona el equipo. Bien, verificar la ausencia de tensión es importante desde el punto de vista de las lesiones y del punto del factor humano que se pueda tener. La revisión que hay de Secretaría del Trabajo y Previsión Social es que de 24,000 lesiones, 35% es por contacto con los cables. El área de mantenimiento o personal que estuvo en contacto con un tablero sin una tapa, sin un frente. Y el 60% de los tableros incluye las palabras arco eléctrico
que son quemaduras causadas por alta tensión, arriba de los 1000 volts. La parte de arco eléctrico, si ustedes la conocen, se refiere con respecto a diferencias de potencial muy fuertes, en las que el arco eléctrico puede generar una corriente muy fuerte, obviamente porque rompe la rigidez dieléctrica del aire, y eso genera quemaduras porque prácticamente el aire alrededor de esta descarga se enciende, como tipo un rayo, prácticamente, digo, con un voltaje un poco más bajo, pero prácticamente como con el mismo efecto de un rayo. Entonces, el 20% de las lesiones marca más o menos de 120 a 200 millones anualmente. Si lo transportamos a dinero, a la parte económica, que bueno, sí es un poquito extremo hablar de esto, pero también parte del factor humano es mucho el dinero que se tiene en riesgo, que se tiene en juego, y obviamente eso interesa un poquito más a las empresas, ¿no? Lo que son las primas, con respecto a las aseguradoras, obviamente si hay más riesgos, si hay más problemáticas relacionadas con incidentes, con accidentes, pues obviamente sube la prima. Bien, en verificar el estado desenergizado con la relación de mejores prácticas, en la NFPA, que insisto, la NFPA es una de las bases para la NEC, el National Electric Code, que manejan en Estados Unidos, del cual la norma oficial mexicana es una traducción, bueno, que si me lo preguntan, en mi opinión, es una traducción un poquito ineficiente, pero en la traducción, pues todo lo que venga reflejado en la NEC se va a estar reflejando en la norma oficial mexicana. Entonces, como tal, la NFA muestra como instrumento de prueba clasificado adecuadamente como dispositivo que sirve para efectuar pruebas a los conductores de fase o cada sección de circuitos. Bien, con respecto a esto, si se fijan, está en una imagen a un costado derecho, donde se muestra un tablero y una persona que tiene todos los implementos necesarios para poder hacer una revisión del tablero, o sea, el casco, la máscara, aparte de la máscara, la como cofia que llevan en toda la cara, o como tipo pasamontañas, los guantes y las chaquetas. Esto, pues obviamente es una práctica ideal, ¿no? Pero sabemos que la mayoría de las áreas de mantenimiento o las áreas de nuevos proyectos no utilizan estos implementos para poder hacer la medición de los tableros y por ende pueden tener en algún momento algún arco. Bien, lo que realmente ocurre es que la verificación de ausencia de tensión es tan crucial para elementos de mantenimiento como para elementos de modificación dentro de una línea de producción. Por lo tanto, dentro del tiempo que puede haber parado una línea de producción, 18% de plantas se encuestan que ha sufrido lesiones en su personal, 37% reportó percances, 12% haber tenido que interrumpir operaciones, lo que se refleja en una parte económica, ¿no? Económica y de la parte de lesiones, pero relacionadas por los elementos portátiles que se están utilizando. O sea, todo esto es en relación al hecho de que todas las mediciones se hicieron con un multímetro y que generaron este tipo de problemáticas, este tipo de accidentes. Bien, el método que nosotros estamos ofertando es un método ya aprobado en Estados Unidos, que aquí estamos implementando como tal dentro del mantenimiento y de la creación de nuevos tableros. Entonces, es un verificador de ausencia de tensión, como lo había comentado. Incluye un módulo indicador, el de la parte intermedia, como les había dicho, el módulo aislante y el sistema de cables para verificación. Del lado derecho, perdón, ustedes ven 5 imágenes donde se muestra cuál es el funcionamiento del equipo. Cuando se aprieta la perilla, brilla el pequeño triangulito con un rayito, que es el símbolo, se podría decir, como de energía eléctrica. Brilla y manda 10 pulsos para poder determinar si se está utilizando o más bien si se tiene corriente de voltaje dentro del tablero. Si hay voltaje, ustedes van a ver, como en la primera imagen, los 3 LEDs en color rojo. Luego se nota cómo ya el equipo se va otra vez a descanso en la segunda imagen. En la tercera se aprieta. En la cuarta se ve cómo está haciendo la revisión de los pulsos. Y en la quinta ustedes ya podrían definir que el tablero no tiene nada de voltaje. Ahora, es importante, porque le estoy diciendo, hablando del voltaje. Obviamente también hay una corriente que está involucrada, pero aquí el voltaje, la tensión,
por ser variaciones pequeñas que se pueden estar generando por algunas cargas, ya sea inductivas o capacitivas, es lo que estamos midiendo. Ya una vez que tenemos tensiones muy bajas, la diferencia de potencial genera una baja corriente, o más bien define que puede haber una baja corriente, pero una corriente no dañina. Entonces, les voy a poner a continuación un video. Quiero que vean cuál es el funcionamiento del equipo, puesto que obviamente vamos a seguir con la presentación, pero quiero que tengan más en mente cómo es que funciona el equipo y cuál es el objetivo de poder, o más bien el valor agregado que se le puede demostrar al cliente. Es el funcionamiento, vean, se aprieta. Una vez que determina que no hay voltaje, sale en color verde. Bien, es un video muy rápido para poder explicar bien el funcionamiento. Es importante que ustedes entiendan que todos estos son medios de seguridad obligatorios
para que dentro de la industria y dentro de instalaciones que por lo general sí se instalan donde son instalaciones que requieren mucho mantenimiento. Sin embargo, otras instalaciones pequeñas como la parte de los edificios, centros comerciales, etcétera, también se pueden instalar para poder evitar problemáticas. Bien. Como se mencionaba, hay cuatro elementos, cinco, perdón, donde se tiene que hacer el proceso para poder determinar si hay o no una ausencia de tensión. Los instrumentos portátiles, perdón, es seleccionar el dispositivo, verificar instrumentos, revisar tensión, verificar instrumentos nuevamente y efectuar trabajo. Son tres pasos que se hacen con el instrumento portátil, con el que aparte se necesita toda la indumentaria para poder hacer la medición. En el caso del VeriSafe, es únicamente apretar el equipo, definir que la señal que se mostró, ya sea los LEDs en color rojo, los LEDs en color verde o los LEDs en amarillo, están mostrando el estado que nosotros queremos del tablero. Y todo se hace en un solo proceso: verificar en instrumento, instalar en instrumento, revisar la tensión, verificar la tensión y confirmar el verificador. Prácticamente todo en un solo paso. Bien, aquí hay otra diferenciación del producto, en la que la verificación de tensión es con portátil típico, detecta la presencia y ausencia de tensión, versiones con y sin contador. El indicador de tensión, que es lo que manejan algunas otras marcas, que más bien lo que hacen es indicar que hay tensión, pero una vez que se desenergizan ya no tienen la manera de dar una alimentación eléctrica o ya no están autoalimentados. Por lo tanto, el equipo ya carece de poder dar una representación de si hay o no voltaje. No garantiza la ausencia de tensión, por lo tanto. VeriSafe como tal es un equipo que trae una batería industrial, una batería que dura alrededor de 5 años. Es un equipo autoalimentado. Es un equipo que efectúa las pruebas sin exponer, obviamente, como lo habíamos comentado. La secuencia automatizada de prueba garantiza que siempre se hace el mismo proceso y no con personas que pueden estar tomando las partes del proceso como de acuerdo ellas les plazca. Detecta corriente externa y corriente directa hasta 600 volts. Tiene funciones de seguridad conforme a la parte de prevención de fallas. El soporte es NFPA, como ya lo habíamos mencionado. Obviamente tiene UL, como los productos de Panduit todos lo tienen. Y se puede instalar directamente en las partes vivas con conexiones mecánicas sin la necesidad de hacer una conexión de fusión o exotérmicos hacia donde se va a estar haciendo la medición. Vienen normativas vigentes, seguridad de productos, UL, las tiene completas, seguridad de producto y estándares de certificación, categoría nueva de verificadores de ausencia de tensión. Seguridad funcional en la parte de IEC o el europeo. Tenemos el SIL y la medida de confiabilidad de hardware y software para garantizar que el equipo va a cumplir con el mismo funcionamiento todas las veces que se utilice. Y en prácticas laborales, que ya es la parte importante que se representa con el cliente, de la NFPA, la National Fire Protection Association, en la edición 2018, como les comentaba, que es la que se va a agregar a la próxima sede de la norma oficial mexicana, está la parte del VeriSafe. Bien, características claves y beneficios en comparado con otros tipos de equipos. Determina el estatus de tensión antes de acceder al equipo, que es lo más importante. Evita la exposición directa de peligros eléctricos. Si se fijan, yo mencioné mucho el tema comercial, pero también está mencionado el tema de seguridad, que es lo más importante. Dependiendo a quién se le mencione, obviamente en recursos humanos, como en mantenimiento, siempre va a ser una diferencia con respecto a qué es la parte más importante o el tema más importante. Pero en este caso, pues están intrínsecamente relacionados y el tema de la seguridad es muy destacable.
Obviamente productividad para el tema de evitar estar utilizando muchas herramientas, las cuales en temas de mantenimiento pueden ser requeridas muchas de ellas. Si ya se tienen estos equipos instalados, no se necesitan estas herramientas. Los resultados, que es lo que les decía, de que prácticamente todas las mediciones son exactamente iguales. Y obviamente de aplicación flexible, como es un equipo que únicamente se conecta directo con las fases y que tiene la alimentación hasta 600 volts, podemos tener prácticamente una línea muy grande de equipos en baja tensión para poder instalarlo, desde tableros pequeños de alimentación con tipo habitacionales, como para edificios, hasta tableros que estén manejando baja tensión en un área de producción. Bien, aplicaciones ideales, como les decía, equipo con una sola fuente de energía de ingreso. ¿Por qué? Para instalar un solo equipo. Recuerden que, por ejemplo, este equipo se instala en todas las áreas principales que se van a estar desenergizando. Si, por ejemplo, un tablero de mediana capacidad en corriente, digamos de 500 amperes, va a estar instalado para dar alimentación a otros tableros secundarios, se requiere ahí un equipo. Si tienen 20 de estos tableros, serían 20 equipos por cada área que va a desenergizar. ¿Por qué no en los tableros más pequeños? Porque como siempre, por lo general, un circuito es el que se desenergiza. Estaríamos utilizando solo uno de estos equipos para esa área. Ahora es importante, por ejemplo, todas las áreas que tienen cargas inductivas y capacitivas, los mismos capacitores que se quedan cargados y que a veces tienen conexiones a descarga a tierra. Cuando no las tienen, pueden generar descargas también de retroalimentación o de regreso, de retorno. En el caso de las cargas inductivas, los motores, todo lo que tenga o genere un campo magnético, genera una fuerza electromotriz, como lo vimos en el ejemplo del ventilador de corriente directa que está instalado en el demo. Cuando está girando, está generando una FEM, una fuerza electromotriz, una corriente inversa que puede generar, que genera obviamente una corriente y que puede generar ahí una problemática con una persona que lo toque. Esas son las cargas que mide por lo general, o que más bien mide directamente este tester. En cuanto tenemos una retroalimentación de esa manera, el tester detecta el voltaje y avisa que todavía no estamos fuera de conexión, o sea, totalmente desconectados con la ausencia de voltaje. Ubicaciones de acceso remoto o difícil para plantas en exterior, donde se necesitan equipos de medición y donde se van a hacer movimientos, ya sea de mantenimiento o de instalación, y no se cuente siempre con el equipo portátil. Este equipo puede hacerlo en los pasos muy sencillos como lo vimos. Sitios de energía temporal o intermitente en plantas de emergencia, donde están instalados equipos donde se está alimentando, pero no se tiene toda la certeza de qué equipos se están alimentando. Equipos con energía almacenada, como drives de frecuencia variable, capacitores, lo que les comentaba hace un momento, equipos al que terceros contratistas prestan servicios frecuentemente, o sea, tableros que se están haciendo mantenimientos o adecuaciones de manera constante. Bien, nuevamente recordando cuál es el equipo, es un equipo muy sencillo, es un equipo económico. Estamos hablando de que el usuario más o menos tiene un costo de $270, creo que un poco menos para el equipo. Y el equipo prácticamente se puede instalar en menos de una hora, no es invasivo. Si se fijan, la perilla no es muy profunda porque se sabe que los tableros armados, ya sea para control o de potencia, manejan a veces poca profundidad. Es un equipo, digo, si lo vemos ya desde un punto de vista llamativo, es amarillo, tiene mucha representación desde el punto de seguridad y no lleva una contradicción a que lo utilice alguna otra persona que no sea de mantenimiento. ¿A qué me refiero? Alguien pasa, toca la perilla, le pide al equipo que dé servicio, no va a haber una problemática como con un relevador, por ejemplo, de un interruptor de bastidor abierto o un relevador de un interruptor eh, termomagnético que tenga esta posibilidad de hacer mediciones, que por lo general están bloqueados para que no lleguen las personas y lo toquen para desprogramación o programación. Este equipo como tal es
únicamente de señalización, y el tocarlo no tiene, o pedirle una muestra, una señal, no tiene ninguna contradicción o no genera ninguna problemática con otros equipos. Por lo mismo, está como independiente. Este equipo como tal tiene la conexión para las fases, para la tierra, únicamente. Está totalmente independiente de todo lo demás. Bien, las especificaciones técnicas, lo que les comentaba, hasta 600 volts, 3 volts como mínimo. La categoría de tensión es la 3, hasta 600 volts. El grado de protección es NEMA 1, NEMA 12, NEMA 4, NEMA 4X, IP66. O sea, que los tenemos en todas las versiones dependiendo de cuál sea el tablero que ustedes necesitan medir y dónde se va a instalar, obviamente. La batería es de 3.6 volts. AA es una industrial, si se fijan es el doble del voltaje normal y es de 5 años de garantía. Las temperaturas a las que puede funcionar es hasta 140 grados, entonces se cubren áreas de producción con altas temperaturas o áreas eléctricas que estén instaladas, por ejemplo, en zonas montañosas o en zonas de playa que llegan a subir mucho las temperaturas o a bajar mucho, en el caso, por ejemplo, de zona montañosa. En el caso de la humedad puede aguantar hasta el 95%, por lo mismo también las áreas de costa están incluidas, como lo mencionaba, y en normatividad se cubren todos los alcances que estén disponibles y con los certificados obviamente del tipo de equipo como está elaborado, también se cubre cualquier área donde se tenga que instalar, refiriéndome a áreas limpias con certificaciones LEED o con áreas de mantenimiento de industria alimenticia. Bien, no somos los únicos en el mercado que están realizando pruebas de medición para poder introducir un equipo de seguridad. Hay otras marcas que, bueno, en lo que es la huella ecológica externa, se refiere a la huella de carbono, ¿no? De cuánto o qué tan grande es el equipo que hay que instalar para saber cuál es la inversión y cuánto se gastó en materiales, etcétera, ¿no? Brincando a un dato un poquito más de peso, más conocido, los indicadores como tal indican la tensión. El equipo de nosotros también lo hace. Una vez que está conectado, se ve que están las 3 fases ahí encendidas. Entonces, a eso es prueba que está la tensión ahí. Pruebas de ausencia de tensión. Se fijan, los 2 primeros equipos no lo tienen, miden únicamente la tensión. El tercer equipo, que es una mezcla del primero, se le puede poner ahí el otro equipo para verificar la ausencia de tensión, pero ya es mucho más costoso. Es un equipo que ya es más invasivo también y como tal requiere de otro para poder hacer la misma función. Ausencia de tensión únicamente lo verifica el nuestro. Verifica la instalación cuando se mencionaba de que hay 2 cables que son redundantes para poder definir si están bien conectados. Funciones de seguridad en base a cómo vienen las normativas, sin tensión peligrosa en la puerta. El indicador óptico también lo hace. La protección contra sobrecorriente también lo hace. Y bueno, el nuestro es el único que está enlistado en la parte de UL y NFPA con lo que tiene que ver con normativas. Y bien, el costo, que es algo importante. Nosotros estamos intermedios, somos un poco más costosos que el indicador de tensión sencillo, pero por todas las demás variables que se pueden mostrar, que son medibles, tiene un valor agregado mucho mayor al indicador de tensión y por ende ya el precio va mucho más abajo que la estación de prueba de otras marcas donde hay que involucrar más equipos y es mucho más invasivo. Bien, si gustan, lo que podemos hacer es revisar algunas preguntas que tengan para el poco tiempo que nos queda y comentarios también del equipo, si ustedes ya conocen algunos otros equipos que hagan esta misma función e incluso si ustedes también le ven una función a este equipo. Ok, Franklin tiene una pregunta, comenta si hay sucursal en Perú. No, no hay una sucursal en Perú. Sin embargo, todo el equipo lo que podemos hacer es cotizárselos, como finalmente está marcado en dólares y esa es una variable que podemos aplicar en cualquier país. Se les puede hacer la cotización del equipo y se les puede enviar.
Finalmente, por certificaciones y por normas, nada más habría que revisar que cumpla con la parte de la normativa de Perú y bueno, obviamente estandarizarlo, ¿no? Porque acá norma oficial mexicana como tal es donde o es el organismo para poder hacer la entrada de un producto aquí a México y habría que revisar si en Perú también lo tenemos. Si gustan, al final de la presentación les dejo mi correo para que me puedan mandar las mismas dudas y yo poderles responder, porque por ejemplo aquí lo que voy a hacer es revisar si dentro de Latinoamérica Perú ya está incluido como uno de los países que ya tienen la certificación dentro de ese país y al que se puede vender el equipo sin ningún problema. ¿Algo más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, me gustaría mandarles mi correo. No sé si dentro de la información que van a estar enviando también esté incluido el correo y los videos que vimos hace un momento. Al finalizar, se les envía lo que es el correo con la presentación y también se les va a enviar lo que es el boletín, al El igual boletín, que sí. el boletín de RaySafe, al igual que también se les adjunta un link en el que pueden encontrar este seminario grabado en YouTube. Ok, perfecto. Bien. Entonces, no sé si tengas oportunidad de también mandarles mi correo para cualquier duda que tengan y para cualquier comentario y ver si les podemos responder ahí y mandarles alguna información adicional, ¿va? Ok, claro. Listo, pues les agradezco mucho, seguimos en contacto y bueno, inscríbanse a las próximas capacitaciones, vamos a ver otras aplicaciones del VeriSafe. La verdad, les soy sincero, hemos estado haciendo mucha promoción de este equipo, como tal, lo ha recibido muy bien la industria, el mantenimiento y contratistas. Es un equipo económico comparado con otros y en el tema de, por ejemplo, tableristas o equipos muy costosos, equipos, estamos hablando de tableros de control, tableros con automatizaciones ya mucho más complejas. El costo que tiene este equipo basado sobre el costo que tiene el tablero da un valor agregado muy, muy, muy grande para el cliente con un precio pequeño. Entonces, como les decía, les podemos hacer las cotizaciones, podemos revisar e incluso en su país ver por un representante para que acompañe a sus clientes en el caso de otro país. Y aquí en México, acompañarlos también para las justificaciones o los valores agregados, presentárselos al cliente junto con el demo. Entonces, quedo ahí disponible y cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, David, por este seminario. Al igual que agradecemos su asistencia a este seminario en línea. Que tengan un excelente día. Gracias.